Hay personas que pasan toda una vida intentando ser aceptadas y cuando finalmente lo consiguen, descubren que ya no saben quiénes son. Hoy quiero invitarte a reflexionar sobre algo. ¿Verdad? ¿Cuántas decisiones de tu vida has tomado porque realmente las deseabas? ¿Y verdad cuántas tomaste para sentir que pertenecías? Porque tal vez la pregunta más importante no es quién esperan los demás que tú seas, sino quién eres cuando dejas de intentar encajar. Hola, soy Elisa Cibrián y esto es Espiritualidad Urbana, un espacio donde hablamos de psicología, conciencia y expansión en medio de la vida real, sin fórmulas mágicas, sin perfección, sin necesidad de convertirte en alguien más. Porque lo que menos necesitas es convertirte en alguien que no eres. Necesitas aprender a sostener quién realmente eres. Comenzamos. Hoy vamos a sumergirnos en una pregunta que, si somos completamente honestos, todos nos hemos hecho alguna vez en el silencio de nuestra habitación. ¿Verdad? ¿Quién soy cuando intento dejar de encajar? Vivimos en una sociedad que desde que somos pequeños nos enseña a adaptarnos, a cumplir expectativas, a formar parte de algo. Constantemente se valora más nuestra capacidad de encajar que nuestra propia autenticidad. Pero rara vez nos detenemos a pensar si ese algo al que intentamos acoplarnos está realmente alineado con nosotros. Y para empezar a desenredar esta duda, tenemos que marcar una distinción fundamental que a menudo pasamos por alto: la inmensa diferencia entre encajar y pertenecer. Encajar implica un sobreesfuerzo, es adaptarte al entorno, y para lograrlo muchas veces nos vemos obligados a sacrificar partes de nosotros mismos, simplemente para no desentonar. Es un proceso que genera un tremendo desgaste emocional y una gran desconexión interna. En la otra cara de la moneda tenemos el concepto de pertenecer. Pertenecer implica ser aceptado tal y como uno es. Significa encontrar un espacio donde te sientes visto, valorado, en sintonía, desarrollando una conexión emocional profunda y genuina con tu entorno. Como bien explica la experta Ana Isabel Fraga, para que exista un verdadero sentimiento de pertenencia, es requisito indispensable que se nos acepte por quienes somos, sin abandonar aquello que nos hace auténticos. Pero ¿qué ocurre en nuestra mente cuando pasamos años de nuestra vida forzándonos a encajar? En psicología, este fenómeno se conoce como surface acting o actuación superficial. Consiste en exhibir hacia afuera emociones que en realidad no estamos sintiendo, y esto es solo para satisfacer las expectativas sociales o profesionales que pesan sobre nosotros. Y el precio llega a ser altísimo. Las investigaciones muestran que mantener esta fachada de forma acumulativa nos lleva a la falta de autenticidad, al agotamiento crónico y al burnout. Y hay un daño todavía más silencioso. El psicólogo Lachlan Brown explica que esta actuación constante termina reemplazando aquello que imitaba. Eso es más grave. Se genera una profunda sensación de vacío emocional. La vida puede parecer perfecta y correcta desde fuera, pero internamente se siente extrañamente apagada. Llegamos a un punto donde la señal emocional original se pierde y empezamos a responder con un automático bien a la pregunta ¿cómo estás?, sin siquiera consultar cómo nos sentimos realmente por dentro. Sabiendo todo este daño que nos hace,
La pregunta lógica es, ¿por qué nos cuesta tanto dejar de encajar? Para entender este miedo al rechazo tenemos que viajar a los años 50 y observar el clásico experimento del psicólogo Salomon Asch. Es un experimento fascinante. Asch colocaba a un individuo en un grupo donde el resto de los miembros estaban compinchados con el investigador para dar respuestas iguales, pero evidentemente incorrectas. El sujeto de pruebas se enfrentaba de repente a dos fuerzas brutalmente contradictorias: la evidencia de sus propios ojos y la afirmación unánime del grupo que lo rodeaba. Los resultados son reveladores. Una tercera parte de las estimaciones del grupo crítico fueron errores idénticos a los de la mayoría equivocada. Muchos sujetos experimentaron una distorsión de la acción, es decir, sabían perfectamente que el grupo estaba equivocado, pero se sometían a él por una necesidad imperiosa de no parecer distintos o inferiores. Cedían ante la incapacidad de aceptar que eran defectuosos a los ojos del colectivo. Esto nos muestra que la sensación de no encajar activa alarmas profundas en nosotros. El ser humano es un ser social que necesita el grupo. El sentido de pertenencia es inherente a nosotros, porque históricamente la seguridad que nos da el grupo es lo que nos permite desarrollarnos, incluso la sobrevivencia. Por eso cuando nos planteamos dejar de encajar, chocamos de frente contra el miedo visceral a la soledad y al aislamiento. Y aquí aparece un obstáculo moderno muy engañoso. Aguas. Cuando intentamos rebelarnos contra esa presión de grupo y buscar nuestra individualidad, corremos el riesgo de caer en la trampa de la rebeldía comercializada. En su libro Rebelar se vende, el negocio de la contracultura, Joseph Heath y Andrew Porter explican cómo la contracultura no es realmente una amenaza para el sistema, sino que se ha convertido en otro producto más dentro del consumo. Es una ilusión de individualidad. Creemos que por adoptar una estética o una postura alternativa estamos dejando de encajar. Sin embargo, el sistema capitalista fomenta precisamente esa individualidad para que compitamos entre nosotros para poder diferenciarnos. Esta constante búsqueda de ser diferentes es lo que nos impulsa a consumir nuevos productos para destacarnos. Al final, la rebeldía y la falta de conformidad terminan siendo simples tácticas publicitarias. Y aquí sucede algo muy interesante, porque solo cambiamos el uniforme del mainstream por el uniforme de la contracultura, pero seguimos atrapados en la misma necesidad de aprobación. Entonces, despojados del deseo de agradar a la mayoría y de la falsa individualidad que nos vende el mercado, volvemos al origen. ¿Verdad? ¿Quién soy en realidad? Para explorar esta última frontera, tenemos que mirar hacia la filosofía de Friedrich Nietzsche. Hay una frase suya que resuena profundamente hoy en día. El valor de una persona se mide por la cantidad de soledad que aguanta. Para Nietzsche, la soledad no era un castigo ni un pozo de tristeza, sino un espacio necesario de transformación personal. Él entendía que alejarse momentáneamente del ruido social es vital para desarrollar el pensamiento crítico, forjar una idea propia y construir una relación auténtica con uno mismo. Hoy vivimos aterrorizados por el aburrimiento. El celular y las notificaciones nos bombardean con estímulos que evitan la introspección, generándonos así esa ansiedad ante la idea de quedarnos a solas con nuestros pensamientos. Pero la psicología moderna le da la razón a Nietzsche. Diversos estudios demuestran que pasar tiempo a solas de manera voluntaria y consciente ayuda a reducir el estrés, potenciar la creatividad y fortalecer el autoconocimiento. Es en este espacio de silencio donde aprendemos a dejar de buscar la aprobación externa. Y ese es el paso definitivo para ser nosotros mismos, a pesar de la aprobación externa a la autovalidación. Autovalidarse es la capacidad de reconocer y aceptar nuestras propias emociones, pensamientos y decisiones
sin depender de que otros nos den el visto bueno. Ahora, vamos a aterrizar todo esto en nuestra vida actual. Creo que la mayoría de nosotros hemos pasado gran parte de nuestra vida intentando encajar, ya sea a veces encajar en una familia, en una relación, en un trabajo, en una imagen de éxito, y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de ello. Porque encajar se vuelve tan normal que dejamos de preguntarnos cuánto nos está costando encajar. Nos acostumbramos a adaptarnos, a suavizar partes de nosotros, a callar ciertas opiniones, a esconder ciertas emociones, a convertirnos en una versión más aceptable de quienes somos. Y entonces un día aparece una sensación difícil de explicar, la sensación de que algo no termina de sentirse nuestro, de que estamos viviendo una vida correcta, pero no necesariamente una vida verdadera. Y hoy me encantaría que juntos exploremos esa posibilidad. La posibilidad de que muchas de las cosas que llamamos personalidad quizá comenzaron como estrategias para ser aceptados. Y vamos por partes. El primer lugar donde aprendemos a encajar. Nadie nace intentando encajar. Nadie nace preguntándose si es suficiente. Nadie nace creyendo que tiene que ganarse el amor. Un bebé simplemente existe. Llora cuando necesita llorar, ríe cuando quiere reír, ocupa un espacio, expresa necesidades. Pero poco a poco empezamos a aprender. Aprendemos qué parte de nosotros es bien recibida y cuáles son aquellas que generan incomodidad. Algunos aprendimos que ser fuertes era seguro. Otros aprendimos que ser complacientes era seguro. Otros aprendimos que ser invisibles era seguro. Y otros aprendimos que destacar era la única forma de recibir atención. Y sin darnos cuenta, comenzamos a construir personajes. No porque estemos rotos, sino porque estábamos intentando pertenecer. Y pertenecer es una necesidad profundamente humana. Vamos a ir un poco más profundo en este tema. Me encantaría que te hicieras esta pregunta. ¿Verdad? ¿Qué partes de ti aprendieron a existir para ser amadas y no necesariamente para ser auténticas? A veces ahí empieza todo. Ahora veamos el costo invisible de encajar. Cada adaptación tiene un costo. Y mientras más lejos te lleva de ti, más alto suele ser el precio. A veces ese costo se llama ansiedad. Otras veces se llama agotamiento. Otras veces se llama confusión. O incluso se llega a experimentar como una sensación constante de vacío. Porque llega un momento donde ya no sabes qué es lo que tú quieres. Solo sabes lo que los demás esperan de ti. Y eso es realmente agotador. Porque sostener un personaje consume muchísima energía. Incluso cuando ese personaje parece exitoso. O incluso cuando parece que ese personaje recibe miles de aplausos. O incluso cuando ese personaje parece tener una buena vida. Por fuera, todo puede verse bien. Para muestra, las redes sociales. Pero por dentro puede existir una profunda desconexión. Y quizá por eso tantas personas llegan a momentos de crisis. No porque estén destruyendo su vida, sino porque ya no pueden seguir sosteniendo una vida que no se siente propia. Ahora, darnos cuenta de esto es incómodo. Aquí hay algo
que pocas veces se dice. La conciencia no siempre se siente bien. A veces se siente incómoda, porque empiezas a darte cuenta de cosas. Es esa famosa incomodidad del cambio. Empiezas a darte cuenta de aquellas relaciones que ya no resuenan contigo, de aquellas dinámicas que ya no quieres repetir, de aquellas metas que ya no te representan, versiones de ti que ya no quieres sostener, y eso puede dar mucho miedo, porque todavía no sabes quién serás. Pero lo importante es aquí reconocer que ya sabes quién no quieres seguir siendo. Y es aquí cuando muchas personas regresan a sus viejas versiones, porque la incertidumbre asusta y asusta mucho. Porque encajar duele menos que transformarse, al menos al principio. La transformación suele sentirse primero como una pérdida. Hay un gran duelo ahí, un duelo de una vieja versión de nosotros mismos. Pero después comienza a experimentarse como una bellísima liberación. Y entonces, ¿verdad? ¿Quién aparece cuando dejas de encajar? Y aquí llegamos al corazón de este episodio, porque la respuesta es muy sencilla. Apareces tú. Y apareces tú como realmente eres, no una mejor versión de ti, no una versión más espiritual, no una versión más exitosa. Apareces tú, la persona que siempre estuvo debajo del miedo, debajo de la aprobación, debajo de las expectativas, debajo de la adaptación. Empiezas a descubrir qué es lo que realmente te gusta, qué es lo que piensas, qué es lo que en realidad deseas, qué límites necesitas, qué sueños son realmente tuyos y cuáles fueron heredados o impuestos. Empiezas a construir una vida desde tu verdad, no desde la obligación, no desde el miedo, no desde el deber, desde la verdad. Y eso lo cambia todo, absolutamente todo. Quiero dejarte una pregunta para que te acompañe durante los próximos días. Por favor, no la respondas ahorita, inmediatamente. Primero, obsérvala. ¿Verdad? ¿Qué estoy haciendo únicamente para sentirme aceptado? Y después pregúntate, ¿verdad? ¿Quién sería yo si ya no necesitara demostrarle nada a los demás? Observa lo que aparece, sin juicio, solo por curiosidad. Gracias infinitas por compartir este espacio conmigo. Y antes de irnos, quiero dejarte con una última reflexión. Quizá el propósito de la vida no sea convertirte en alguien más. Quizá el verdadero trabajo sea recordar quién eras antes de empezar a esconderte. Si este episodio resonó contigo, compártelo con alguien más que necesite escucharlo. Y platícame en los comentarios, ¿verdad? ¿En qué parte de tu vida sientes que has intentado encajar más? Me va a encantar leerte. Y si quieres seguir profundizando en este camino, puedes visitar www.atrana.net y explorar los espacios que he creado para acompañarte a volver a ti. Gracias por compartir este espacio conmigo. Yo soy Elisa Cibrián y esto fue Espiritualidad Urbana. Hasta la próxima.